Ok, jóvenes, buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Está bueno. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Sí, Ok, fuerte y muy claro se lo escucha. amables. Gracias, listo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Lo que vimos la clase anterior, estábamos hablando sobre empezamos a hablar ya sobre los elementos activos, ¿no? Hablamos sobre los semiconductores. Vimos que era un conductor, que era un aislante, que entonces era un semiconductor, ¿ya? Vimos la conformación del semiconductor tipo N, tipo P y finalmente el comportamiento de unir dos de estos semiconductores, ¿no? Un tipo P con un tipo N. A ver, vamos a utilizar este otro librito más para esquematizar de mejor manera lo que vimos el día de ayer, por si acaso quedó algo de duda o algo no quedó tan claro, entonces para poder explicarlo de mejor manera. Ya. Entonces empezamos con esta, ¿no? El semiconductor tipo N. Ya aquí de pronto podemos entenderle un poquito mejor. Son 4 átomos de silicio, ¿no? Y una impureza de antimonio, dice aquí. Entonces la impureza de antimonio tiene, serían 2, 4, 6, 8, tiene 9 electrones, ¿no? De los cuales los 8 están con el enlace con los átomos de silicio y queda uno, un elemento libre, ¿sí? Libre, listo para la conducción. Este electrón proviene del átomo, ¿sí? De antimonio, la impureza de antimonio. Y por eso se generaba el semiconductor tipo N, ¿ya? El semiconductor tipo P, en cambio, era el enlace igual de 4 átomos de silicio, pero esta vez se unía con una impureza de boro, con una impureza de boro, y en este caso quedaba un hueco, ¿no? Porque al boro le faltaba un electrón más para completar el enlace. Entonces el boro está haciendo el enlace con átomo de silicio únicamente con un electrón, quedando un hueco, ¿sí? Un faltante de un electrón. Y a esto se conocía como semiconductor tipo P, ¿ya? Entonces, de ahí se hizo el análisis. ¿Qué pasa si unimos un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N? Y se hizo el análisis, ¿no? En cuanto a la polarización. Aquí vamos a rayar un poquito, ¿ya? Ya, listo. Entonces aquí polarizábamos, ¿no? Aquí colocábamos una batería. Aquí tenemos el positivo conectado hacia el lado del semiconductor tipo P y el negativo conectado al semiconductor tipo N. Y nosotros habíamos dicho que esta polarización se conoce como polarización directa. ¿Qué pasaba en polarización directa? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se comporta Que el diodo en polarización directa? otra corriente no purifica. ¿Perdón? Empieza a conducir. Permite la conducción, ¿no? El diodo se comporta como un interruptor cerrado, o sea, permite que exista la circulación de corriente, ¿ya? ¿Y cómo se producía esa circulación de corriente?
de pronto con esta gráfica les queda un poco más claro. A ver dónde está. No, es acá mismo. Ya, es acá mismo con esta. Entonces, en la polarización directa, ya colocábamos, por acá vamos a dibujar el positivo de la batería, ya. Por acá conectábamos el negativo de la batería y decíamos que por convención los electrones viajan de negativo hacia positivo. Y vamos viendo como aquí hay electrones, y como aquí hay electrones de la batería, estos ingresan por este lado del semiconductor tipo N, ¿sí? Y empiezan a empujarse, ¿no? A repelerse, porque aquí habían electrones libres. Entonces, como que la batería, los electrones de la batería los empujan. ¿Y qué es lo que sucede? Que estos electrones empiecen a saltar a al otro semiconductor, donde en cambio estaban vacíos, habían huecos, ¿sí? Faltaba llenar de electrones. Entonces van saltando los electrones de aquí y estos huecos se van llenando, ¿ya? Permitiendo la circulación de la corriente a través del circuito. ¿Ya? Eso cuando polarizábamos de manera directa. Ahora, cuando polarizábamos de manera inversa, ¿sí? ¿Qué era lo que hacíamos? Colocábamos el positivo. Ahora le conectamos al lado del semiconductor tipo N, ¿ya? Al negativo le conectamos al lado del semiconductor tipo P. Y cuando nosotros realizamos esa polarización inversa, en cambio la corriente era igual a cero, ¿no? No había circulación de corriente. La corriente es igual a cero, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento al interior? Lo que pasaba era que los electrones de aquí se iban hacia el lado de los huecos, ¿no? Porque ahora tenemos el positivo por acá. Ahora tenemos el positivo por acá y tenemos el negativo por acá. Entonces, los electrones de aquí se iban hacia el terminal positivo porque acá tenían huecos, ¿no? Y los electrones querían llenar esta parte de acá. En cambio, acá tenemos electrones de la batería y los huecos como que se pegaban del lado de acá, ¿no? Entonces, por el un lado se venían los átomos para este lado y por el otro los átomos por acá, quedando esta región, como dice aquí, de empobrecimiento. O sea, aquí había una región que quedaba aislada, ¿sí? Se convertía en un aislante, por eso es que no permitía la circulación de corriente. Y en este caso, en polarización inversa, significaba que el diodo se comportaba como un circuito abierto. ¿Ya? Hasta ahí habíamos llegado. Vamos viendo el comportamiento, ¿no? El comportamiento real de la polarización de un diodo. Ahora sí ya sabemos que la unión de un semiconductor tipo P y tipo N era un diodo, ¿no? Ahora ya tenemos un caso ya un poquito más real, ya tenemos un circuito, aquí están los elementos y vamos a medir qué es lo que pasa con el voltaje de polarización, qué pasa con el voltaje en el diodo y la corriente en el circuito. Vamos viendo qué es lo que sucede, ¿ya?
Vamos por este caso de acá. Polarización, estaríamos hablando de polarización directa. Aquí una aclaración, ¿no? Este es el símbolo o la representación de un diodo, ¿ya? El diodo tiene una franja del un costado. ¿Qué significa la franja? La franja significa que el diodo está en esta posición, ¿ya? Aquí tenemos el cátodo, el ánodo y el cátodo, ¿ya? Ánodo y el cátodo. Y más o menos, ¿sí? Usted le ve del lado donde tiene la rayita, la franja en el elemento, corresponde a la línea que tiene el símbolo, ¿ya? Entonces, si está colocado de esta manera, significa que el símbolo es hacia la derecha. Entonces, permite conducción hacia la derecha y no permite conducción hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, aquí para que tengan una analogía entre el símbolo y el elemento, porque en la realidad ustedes van a ver un elemento, es un encapsulado de este tipo, es de color negro por lo general y la franja es de color plateado. Y la franja está siempre más cerca del un terminal que del otro. Entonces, ¿qué significa esa franja? Esa franja es como que fuera esta línea en el símbolo. Y ya me está indicando la dirección, ¿no? Este diodo conduce en este sentido. Cuando están con las condiciones adecuadas, conduce en ese sentido. En el otro no permite la conducción, ¿ya? Entonces, ya sabemos cómo está colocado el diodo y sabemos la polarización. Entonces, vamos viendo qué es lo que pasa. ¿Qué me dice aquí? El voltaje de polarización, y ya tenemos un voltaje de polarización, ya es menor a la mitad, ¿no? Estamos por aquí en el voltaje de polarización, estamos aquí. ¿Qué vemos en el voltímetro que está conectado en el diodo? En el voltímetro que está en el diodo vemos que está también un pequeño voltaje, ¿no? Que hay un pequeño voltaje que cae sobre el diodo. Y vemos acá en la corriente, y vemos una corriente bien pequeñita, ¿ya? Miren los parámetros iniciales, ¿no? Tenemos un voltaje de polarización casi a la mitad. Con este voltaje de polarización, ¿sí? Tenemos una caída de voltaje en el diodo y la corriente que circula en el circuito es bien pequeña. Ahora vamos viendo acá qué sucede. Miren acá en el lado derecho. Ahora tenemos un voltaje de polarización alto, ¿sí? Ahora la flecha está hasta acá, ¿ya? Tenemos un voltaje de polarización alto. Acá tenemos la caída de voltaje en el diodo que permanece constante, que se clavó aquí en 0,7 voltios. ¿Ya? Y la corriente, miren, la corriente ahora sí ya tengo la corriente del circuito, la corriente completa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? La polarización es la misma, ¿no? Por si acaso aquí tenemos positivo y acá tenemos positivo. ¿Ya? No hemos cambiado la polarización. Lo único que estamos haciendo es aumentando el voltaje de la fuente para ir viendo qué sucede en el circuito. Y lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Que cuando tenemos un voltaje de polarización bajo, ¿ya? Hay una caída de voltaje también bajo en el diodo, ¿ya? Y una corriente pequeña, como que como si usted estuviera abriendo una llave de agua, ¿no? Usted abre un poquito la llave de agua y empieza a circular poca agua, ¿no es cierto? En este caso, poca corriente, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando aumentamos el voltaje de polarización? Aumentamos el voltaje de polarización, ¿sí? Con un voltaje mucho mayor a los 0,7 voltios, que es lo que cae en el diodo. En el diodo va a existir una caída de 0,7 voltios. Eso va a ser fijo, ¿ya? Y cuando hemos vencido este voltaje, cuando hemos vencido estos 0,7 voltios en el diodo semiconductor, ahí sí es como haber abierto las llaves de manera completa, ¿no? Se abrió las llaves completo y el agua empieza a circular, ¿sí?
de manera completa. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos indica esta práctica que se hace aquí, que muestra el texto? Que para tener una circulación completa de la corriente en el circuito, el voltaje de polarización tiene que ser mayor al voltaje propio del diodo. ¿Cuál es el voltaje propio del diodo? 0.7 voltios. ¿Ya? O sea que el momento que ponga voltajes mayores a 0.7 voltios, voy a hacer que circule por este circuito la corriente del circuito. Pero si coloco un voltaje menor a 0.7 voltios, ¿sí? Va a haber corriente, sí, pero va a haber una corriente bien pequeñita. ¿Ya? Que no es la del circuito, no es lo que consume mi carga. ¿Ya? Si tienen preguntas, inquietudes, por favor me la hacen en ese mismo momento para que no se pierda, ¿no? el hilo de lo que se está explicando. Entonces aquí lo importante es saber que hay un voltaje, ¿no? Un voltaje de polarización del diodo que tiene un valor constante y es 0.7. Este valor lo vamos a encontrar en el dato en la hoja de datos del dispositivo, del elemento semiconductor. ¿Sí? Una hoja de datos que de aquí en adelante ustedes lo van a conseguir en el internet buscando el famoso data sheet. ¿Ya? O la hoja de datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes quieren ver las características de un diodo específico, van al internet, colocan datasheet y ponen el número del elemento y le da toda la hoja de datos. Van a ver cómo es el comportamiento de un transistor, buscan el datasheet de ese transistor, que es la hoja de datos del transistor, y ahí van a encontrar todos estos valores. ¿Por qué? Porque estos valores son propios del elemento. ¿Ya? Son propios del elemento. Aquí por lo general es 0.7, creo que para la mayoría de diodos, por eso se ocupa esto. Pero si usted quiere saber el valor real, vaya a la hoja de datos del dispositivo y semiconductor y busque el dato exacto. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el diodo tiene un voltaje, ¿no? Un voltaje de polarización. Y ya sabemos dónde ir a buscar ese valor, ese dato. ¿Ya? Avancemos entonces. Aquí está la explicación, ¿no? La explicación del comportamiento del diodo en gráficas, si es que nosotros queremos, o mejor dicho, entendemos de mejor manera analizando el gráfico. ¿Ya qué decíamos? Aquí tenemos el voltaje que caía en el diodo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había un voltímetro sobre el diodo marcando? Entonces, si el voltaje ya está entre 0 y 0.7, ¿ya? Entonces tenemos una corriente bien pequeña. O sea, no está todavía permitiendo la conducción de la corriente real del circuito. Pero cuando pasamos, ¿sí?, la barrera de los 0.7 voltios, ahí sí es como que el circuito se cerró, ¿no? Como que el interruptor se cerró y a partir de ahí hay el pico y puede circular la corriente del circuito, la corriente nominal. ¿Ya? Entonces que como que necesita un poco de apertura, ¿sí?, un poco de voltaje para que se active el dispositivo semiconductor y permita el paso de la corriente. ¿Ya? Acá tenemos hecho, es el mismo análisis, ¿no? Las diferencias de voltaje. Aquí tenemos el voltaje que cae en el diodo y la corriente a través del diodo. Ya, es lo mismo. La misma respuesta. ¿Qué más tenemos?
la curva de voltaje y corriente, ¿no? Sobre el diodo, ya sabemos que venciendo los 0,7 voltios en este punto de aquí, la corriente se dispara, ¿no? ¿Ya? Y en la parte 0, de 0 a 0,7 no tenemos conducción. Y en polarización inversa, ¿sí? En polarización inversa, hasta el voltaje que sería máximo de polarización inversa, no tenemos circulación de corriente, ¿sí? No tenemos circulación de corriente. Entonces, hasta acá, ustedes pueden ver, ¿ya? No tenemos casi nada de circulación de corriente en polarización inversa. Entonces, acá el comportamiento es como un circuito, como un contacto cerrado, ¿ya? Y acá es como el comportamiento de un circuito abierto. Este me permite el paso de la corriente y este no me permite el paso de la corriente. Efectos de la temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan que los elementos, cuando hablábamos de las resistencias y todos los demás, cambian los valores, ¿no? Por efecto de la temperatura. Pues estos dispositivos semiconductores también se ven afectados con el incremento de la temperatura, ¿ya? Entonces miren, aquí es 0,7 voltios, pero cuando trabajamos a 25 grados centígrados, ¿ya? Aquí es válida esta curva si es que estuviéramos trabajando a 25 grados centígrados, ¿ya? Pero si la temperatura se incrementa, ya que es el caso de acá, dice 25 grados centígrados más una temperatura, una variación de temperatura, miren qué pasa con la curva. La curva se acercó más hacia el eje de la corriente, ¿no es cierto? Lo que significa que el diodo se activa mucho antes de llegar a los 0,7 voltios, ¿ya? Entonces, cuando la temperatura se incrementa, el diodo se activa con menor voltaje, ¿ya? Dato a tener en cuenta, ¿no? Todos los elementos se ven afectados con la temperatura, por si acaso. Ya vimos los efectos que tenían en los elementos pasivos. Ahora estamos viendo los efectos que tiene en los elementos activos. Modelos de diodos. Bueno, esto se utiliza para el cálculo, ¿no? Para una primera aproximación, ¿sí? El modelo de un diodo es, como decíamos, ¿no? Como un interruptor. O deja pasar o no permite el paso de corriente. ¿Ya? Esa es la primera aproximación. El primer modelo de comportamiento de un diodo. En polarización directa, ¿sí? Aquí tenemos el positivo, ¿ya? Y está conectado acá al semiconductor tipo P del diodo, ¿no? De la juntura. Entonces, eso es polarización directa. En polarización directa, entonces, permite la corriente, el paso de la corriente. Y en polarización inversa, ahora tenemos el positivo acá, ¿ya? Tenemos que la corriente es cero. No hay circulación de corriente. Entonces esto podemos semejarle, ¿no? El paso de la corriente como un interruptor cerrado y la polarización inversa como un interruptor abierto, ¿ya? La primera semejanza o el primer análisis o modelo del diodo para nuestro análisis circuital, ¿ya? Le consideramos como si fuera un interruptor. En polarización directa es como un interruptor cerrado y en polarización inversa como un interruptor abierto, ¿ya? Si queremos nosotros hacer un análisis
un poco más práctico del diodo, entonces ya no va a ser un interruptor, ¿no? Ya vamos a utilizar el concepto de los 0,7 voltios. ¿Se acuerdan que caía un voltaje en el diodo? Entonces, si queremos utilizar un modelo más práctico de análisis, ¿sí?, del circuito utilizando diodos, vamos a reemplazar el diodo con una fuente, ¿sí?, una fuente de ¿cuánto? 0,7 voltios, ¿ya? Y un interruptor normalmente cerrado. Ya, este es un poquito ya más pegado a la realidad, ¿no? Y en el caso de polarización inversa, sigue igual, como un interruptor abierto. No hay que ponerle nada más que como un interruptor abierto, ¿ya? Entonces, utilizando este modelo, ya tenemos unos valores un poquito más reales, ¿no? Más pegados a la realidad. Entonces, de la curva del gráfico anterior, lo único que aumentó es que esta se desplaza, ¿no? Se desplaza esta línea en 0,7 voltios, que me representa la activación del diodo o que me permita el paso de la corriente. ¿Ya? De ahí el modelo real, el modelo completo del diodo, si es que quieren hacer ya un análisis bien hecho del circuito, sería reemplazando, ¿ya?, en polarización directa, reemplazándole al diodo como una fuente que vale 0,7 voltios, colocándole en serie una resistencia, ¿sí?, porque tiene un valor de resistencia, ¿ya? Acuérdense que para que caiga voltaje, según la ley de Ohm, ¿cómo era? Voltaje es corriente por resistencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya sé que va a caer un voltaje y tengo una corriente que circula, entonces es obvio suponer que debe tener un componente resistivo, ¿ya? Verán, ustedes me dijeron que sí sabían lo de la ley de Ohm, ¿no? Entonces no les va a quedar nada raro saber que debemos colocarle un valor de resistencia aquí, ¿ya? Porque es el causante de que caiga 0,7 voltios en el diodo. Y seguimos manteniéndole el comportamiento de un interruptor cerrado, ¿ya? Entonces, este sería el equivalente real del diodo, si quisiéramos hacer un análisis completo. ¿De dónde saco yo este valor de resistencia? ¿Dónde creen ustedes que pueda estar este valor de resistencia? ¿Quién me dice? ¿Será que hay que medirle, hay que calcularle? ¿O dónde yo encuentro este valor de resistencia? ¿Quién estuvo atento a la primera parte? La resistencia del diodo, la que está incorporada internamente. Sí, pero ese parámetro, el valor, ¿dónde lo encontraré? Los datasheets. En el datasheet del elemento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fabricante ya nos da toda esa información del elemento, ¿ya? Entonces no es que no hago el análisis porque no conozco el valor de la resistencia, no, sí conoce, vaya al internet, métase, coloque datasheet y el número del diodo y ahí le va a salir todas las especificaciones. Entonces ahí usted va a encontrar el valor de esta resistencia, el valor de este voltaje, ¿sí? Entonces usted ya puede hacer un análisis real del circuito utilizando el modelo equivalente del diodo, ¿ya? Eso en polarización directa. Ahora, en polarización inversa, aunque ustedes no lo crean, hasta ahorita veníamos utilizándole como si fuera un interruptor abierto, ¿no? Pero en realidad, como indica aquí, hay una corriente bien pequeña de polarización inversa en el diodo. Entonces, si es que hay una corriente, ya no es un circuito abierto, ¿no es cierto? Ya no es un interruptor abierto. Para que haya corriente dentro del circuito, ¿qué debe estar?
el mismo criterio que acá. Debe haber una resistencia, un equivalente de resistencia, porque es la única manera, ¿no?, en la que se cierre el circuito y circule corriente, porque por acá ya tenemos un circuito abierto. La única manera es que la corriente venga por acá, pase a través de la resistencia y continúe hasta regresar, ¿ya? Entonces, de la misma manera, ¿dónde creen ustedes que está el valor de esta resistencia de polarización inversa? En el datasheet. ¿Dónde creen que está el valor de corriente inversa del diodo? En el datasheet. Entonces, toda esta información la encontramos en esta famosa hoja de datos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis real del circuito, vamos a la hoja de datos y con la hoja de datos aplicamos este modelo equivalente y ya podemos hacer un análisis real, ¿ya? De todas maneras, los análisis anteriores en el que considerábamos solamente la fuente, el 0,7 y un interruptor cerrado, ya que un interruptor abierto es bastante aproximado. O si solamente utilizamos el de interruptor cerrado e interruptor abierto, también va a ser casi exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que la polarización en nuestro circuito es de 24 voltios, ¿ya? ¿Cuánto representa 0.7 voltios respecto a 24? Casi nada, ¿no? Entonces como que quedaría un poco despreciable. Por eso, cualquiera de los tres modelos que ustedes utilicen les va a dar un valor bastante aceptable para el análisis de los circuitos y donde se utilizan diodos, ¿ya? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Aquí les da el voltaje de polarización. Aquí está el diodo y aquí está una resistencia, ¿no? La resistencia del circuito, que es de 1K, ¿ya? Entonces, según el modelo ideal, que es solamente considerable como contacto cerrado o contacto abierto, ¿sí?, indica que el voltaje que cae aquí es 0, ¿no? Y la corriente que circula por el circuito es de 10 miliamperios. ¿Ya? Así de fácil, ¿no? Porque este es un contacto cerrado. ¿Ya? Si yo mido voltaje en un contacto cerrado, me va a medir 0 voltios. Eso ya habíamos hablado, ¿no? En un circuito, en una clase anterior. ¿Qué mido con un contacto cerrado y qué mido en un contacto abierto? Eso ya revisamos. ¿Ya? Entonces, si me piden el voltaje del diodo es 0 y la corriente que circula a través del diodo o la corriente que circula a través del circuito va a ser de 10 miliamperios. ¿Ya? ¿Qué más? En polarización inversa, el voltaje del el voltaje en esta resistencia va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 10, ¿no? Porque ya estamos diciendo que en el diodo no cae nada, es 0. Entonces todo el voltaje de la fuente cae en la resistencia. Entonces el voltaje de la resistencia es 10. Miren, aplicando el modelo ideal, aplicando el modelo práctico, donde ya está el voltaje del diodo de 0,7, vamos viendo en cuánto varía, ¿no? El voltaje ya no va a ser 0, va a ser 0,7. La corriente que circula, aquí teníamos 10 amperios, ahora resulta que es 9.3 amperios. ¿Ya? Ya no es lo mismo porque ahora tenemos que restar 10 menos 0,7 y ahí dividirle para la resistencia. ¿Sí? Y por último, el voltaje que cae en la resistencia del circuito ya no va a ser 10 voltios, va a ser 9.3. ¿Ya? Utilizando el modelo práctico. Y si utilizamos el modelo completo, el modelo real, ya vamos viendo que el voltaje que cae en el diodo va a seguir siendo 0,7, ¿no es cierto? La corriente que circula ya no va a ser 9.3, va a ser 9.21. ¿Ya? El voltaje que cae en el diodo, aquí dice 0,7, aquí va a salir 0.792.
¿sí? O 792 milivoltios, como ustedes quieran verlo, ¿no? ¿Ya? Y el voltaje que cae en la resistencia, acá arriba teníamos 9.3 y acá ahora es 9.21. Sí, la diferencia no es grande, por eso es que cualquier modelo que usted utilice va a darle valores casi reales. ¿Sí? Miren, de 10 voltios a 9.3, 10 voltios con el modelo ideal, ¿no? 9.3 con el modelo práctico y 9.21 con el modelo real. ¿Ya? Entonces, la diferencia no es mucha en el análisis. Vamos viendo los encapsulados típicos de los diodos. Ya esto ya de pronto ustedes han de haber visto. Este de aquí es el más común. Ya, el que yo les mencionaba, ¿no? Es de color negro y tiene una franja gris pegado en uno de los extremos. ¿Ya? Eso me significa que la banda gris corresponde al cátodo y el otro lado corresponde al ánodo. Y esto también me hace referencia al símbolo. Vamos a dibujarle una vez más el símbolo. ¿Ya? Esto es cátodo y esto es ánodo. ¿Ya? Y si yo coloco el positivo a este lado, estoy polarizando directamente, ¿ya? Y si coloco el positivo a este otro lado, estoy polarizando inversamente, ¿ya? Entonces miren toda la información que me da la franja en el diodo, ¿no? ¿Ya? Me indica cuál es ánodo cátodo, yo ya sé la simbología y yo ya sé en polarización directa cuándo me va a conducir. ¿Y en qué dirección me va a conducir? Me va a conducir, la única posibilidad de conducción sería en este sentido, ¿no? De ánodo a cátodo. Es que pongo polarización directa, ¿sí? Voy a tener la circulación de corriente en este sentido. Si coloco polarización inversa, no va a haber circulación de corriente. Entonces, este encapsulado de aquí, el DO14, es el más común, ¿sí? El que normalmente utilizamos en los circuitos que armamos en el protoboard, ¿ya? Pero los de acá, en cambio, ya son, tienen características especiales. Por ejemplo, este de aquí en forma de tornillo. De hecho, es un hilo de tornillo, ¿no? Y es anclado con una tuerca sujetado a la tarjeta. ¿Ya? Este viene siendo el cátodo y este viene siendo el ánodo. ¿Ya? Y esto, en primer lugar, me indica que la corriente que va a circular por este elemento es bien grande. Imagínense el calibre de la rosca, ¿no? Del tornillo. Significa que la corriente que va a circular es bien grande. Entonces estoy hablando de elementos de un diodo de potencia, de un diodo de altos valores de corriente. ¿Ya? Acá tenemos este otro tipo de encapsulado, tanto el DO21 como el 6001, ¿no? En este tenemos que la cabecita, el sombrerito, digámoslo así, ya es el cátodo directamente y el terminal, el alambre pegado en el elemento sería el ánodo. Acá tenemos alambre en los dos lados, la diferencia entre los dos, ¿no? Tenemos con alambre en los dos lados. ¿Ya? También este tipo de encapsulado no es de tanta potencia como el del tipo tornillo, sí, pero sí tiene más potencia que el tradicional, que el DO14. Acá tenemos ya diodos igual de mayor potencia. Estos ya son de pronto diodos especiales, ¿no? Tenemos este de acá con dos patas, ¿sí? En forma de transistor, pero solamente tiene dos patas, entonces ya sabemos que es un diodo, ¿no? Este de aquí también es común, por ejemplo, así son los encapsulados de los transistores, pero a diferencia de este, el transistor tiene una pata más en la mitad, ¿no? Entonces el transistor tiene tres patas. Donde ustedes vean este encapsulado
y solamente tiene dos patas, ya directamente sin temor a equivocarse, usted diga, eso es un diodo. ¿Ya? Ese de ahí es un diodo. ¿Y dónde busco las características de este diodo? Con la numeración que viene aquí, voy al datasheet y encuentro todas las características de este elemento. Y lo que ahorita está de moda, ¿no? Los elementos cada vez más pequeñitos de montaje superficial. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos este alambre, ¿no? Este alambre que le perfora a la tarjeta y se suelda por el lado de atrás, en la tarjeta, ¿no? En la tarjeta electrónica. En cambio, estos de aquí no tienen el alambre. Estos de aquí se sueldan superficialmente, o sea, por la parte de arriba de la tarjeta es soldado el elemento, ¿ya? Y es curioso porque miren la forma que tiene, ¿no? Este tiene una forma de S, este tiene una forma recta, ¿sí? Este también tiene una forma de S, pero la parte de abajo es recto. Y este tiene una curvatura hacia adentro. Todos estos son para diferente, ¿qué sería? Tipo de conexión hacia la tarjeta, ¿ya? Lo que tienen en común todos es que es de montaje superficial. Pero estos, dependiendo de la característica, pueden ser soldados en la parte interna. O sea, usted no ve la suelda por acá afuera. La suelda está por el lado de adentro porque aquí esta plaquita se está dando la vuelta, ¿no? Hacia el lado de adentro. Otra cosa que deben fijarse, no sé si ya se fijaron, aquí se mantiene la franja, ¿no? Aquí me indica la franja, al igual que acá, me está indicando la franja que corresponde al cátodo. Aquí también me está indicando la franja. Aquí también la franja, ¿ya? Aquí de pronto este es de 3 patas, como pueden ver, ¿ya? Y tiene una muesca de este lado, ¿sí ven? Aquí tiene una muesca, acá en cambio es corte recto. Entonces también me está dando una indicación de por dónde va cátodo, ¿no? El cátodo. Los que no tienen simbología sería este de aquí, por ejemplo. Y por eso yo les decía, aquí no hay la franja, ¿no? Aquí no podemos ver la franja gris en ningún lado. Pero ahí lo que les decía, ¿no? Es el mismo encapsulado de un transistor, pero como tiene solamente 2 patas, ya sé que es un diodo. ¿Ya? Para ver cuál es cátodo y cuál es ánodo, voy a la hoja de datos. Preguntas jóvenes. Les estoy mostrando desde el principio del funcionamiento del semiconductor y cómo nace el elemento que nosotros conocemos como diodo, ¿no? Es la unión de dos semiconductores, un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, ¿ya? La unión de esos dos tipos de semiconductores me dan las características de operación del diodo, ¿ya? Hemos visto la manera de analizar el circuito con un diodo. Le podemos analizar viéndole como un interruptor que en polarización directa está cerrado, en polarización inversa está abierto. Hemos visto los otros modelos en las que puede ser reemplazado con un voltaje, una fuente de voltaje, una resistencia en directo y una resistencia en inverso, ¿ya? Como ustedes quieran ver. Pero los valores, como vimos en el ejemplo, no varían demasiado. Entonces, cualquiera de los análisis que hagamos con cualquier tipo de modelo va a ser suficiente para lo que nosotros queremos hacer. Y estamos viendo los diferentes tipos de encapsulado que ustedes pueden encontrarse en el mercado o en los circuitos electrónicos. ¿Ya? Preguntas, jóvenes, si es que tienen preguntas hasta ahí. Aquí viene lo interesante y lo práctico ya, ¿no? ¿Cómo saber que un diodo está funcionando bien o está funcionando mal? ¿Ya? Acuérdense que estamos en la asignatura de mantenimiento, ¿no? Y de pronto el equipo no prende o no me está llegando voltaje. Estamos probando los diodos a ver si funcionan o no, ¿ya?
Entonces aquí les voy a hacer una primera pregunta. A la resistencia, ¿sí? Necesitábamos sacarla de la tarjeta para poderla medir, ¿no? Porque si nosotros medimos la resistencia soldada en la tarjeta, el valor que nos da no es real, ¿sí? Acuérdense que alrededor hay otros elementos que también tienen características resistivas y que se afectan, ¿no? Si es que están en serie o en paralelo, se ven afectadas. Entonces el valor que yo mida de la resistencia, ¿sí? Cuando el resistor está soldado en la tarjeta, no es real. Entonces, para yo saber el valor real de la resistencia, yo tengo que desmontarla de la tarjeta. Viene mi primera pregunta. ¿Será necesario que yo desmonte el diodo de la tarjeta para hacer la prueba y ver si está bien o está mal? No, profesor. No, no es necesario. No es Porque necesario, ¿por qué? porque el diodo máximo mide en el multímetro, mide de 492 y ahí, ¿cómo le explico? Tiene un nombre. Déjame acordar. Ese es el voltaje de conducción, ¿no? El que usted me está indicando. El que aquí en el texto decía 0,7. ¿Ya? Ese es el voltaje de conducción. Pero usted está midiendo solamente en el un sentido. ¿Será que solamente puedo medir en el un sentido o tengo que medir en los dos sentidos para saber si es que el diodo está bien? En ambos lados. En ambos lados. Entonces, en el otro sentido, ¿cuánto me debe marcar? Como yo trabajo en eso, no debe, en un lado sí mide, en el otro no mide. Ya, en el un lado mide, ¿no es cierto? Un valor Sí. bajo de voltaje y en el otro lado no mide. ¿Qué significa eso? Que en el un lado se está comportando como interruptor cerrado porque me permite la circulación y en el otro está comportándose como un circuito abierto, por eso no me marca nada. Entonces eso es un síntoma de que el diodo está bien. ¿Y por qué puedo medirle directamente? Porque justamente el comportamiento, acuérdense del modelo, ¿no? El modelo ideal es como un interruptor, está abierto o cerrado. Y un interruptor yo sí puedo medirle conectado directamente a la tarjeta. ¿Sí o no? Un interruptor no es necesario que yo lo desmonte para comprobar si está funcionando o no. ¿Ya? Entonces, este elemento sí puedo yo medirlo directamente. Vamos a ver qué tan buenos son entendiendo la redacción, ¿sí? Y observando una gráfica, ¿ya? Esta práctica va a ser interesante porque algo así ustedes tienen que redactar sus proyectos de titulación, ¿no? Yo sé que con una gráfica, esto de aquí, todo esto de aquí, con una gráfica queda claro, pero usted en la tesis no va a decir, mi trabajo de titulación lo realicé como puede verlo en la imagen. Pone la imagen y firma y me gradué. No va por ahí, ¿no? Usted tiene que redactar, tiene que escribir cómo fue que realizó, ¿ya? Que más adelante el gráfico le ayuda a entender la redacción, sí, pero si yo solamente leo la redacción y elimino los gráficos, también debo ser capaz de entender. Entonces vamos a hacer esa práctica. Aquí está la prueba, ¿no? De cómo comprobar un diodo utilizando un multímetro digital. Entonces vamos a leer. De hecho, ustedes van a leer. Uno de ustedes va a leer la primera parte, otro la segunda parte, otro la tercera parte. Y luego, sí, vamos a ver los gráficos y vamos a ver si estuvo clara la redacción, si se entendió la redacción o no. ¿Ya? Entonces vamos con voluntarios. Vamos con los voluntarios. ¿Quién quiere leer la primera parte? Que dice posición de prueba de un diodo con un multímetro digital. Yo, profesor. Listo, dele. Muchos multímetros digitales de DMM, por sus siglas en inglés, tienen una función de prueba de diodos que constituye una manera cómoda de probar un diodo. Un DMM típico, como se muestra en la figura 1.37, tiene un pequeño símbolo de un diodo para marcar la posición del simulador de funciones.
Cuando se colocan en diodo test, el medidor proporciona un voltaje interno suficiente para polarizar el diodo y, ¿qué? En directa. Directa, directa o inversa. Este voltaje interno puede variar entre las diferentes marcas del DMM, pero 2.5 voltios a 3.5 voltios es un intervalo típico de valores. El medidor proporciona una lectura de voltaje a otra indicada para mostrar la condición del diodo que se está probando. Ok, muy amable. Ya, profe. Gracias. Sí, no, irán viendo, ¿no? Y ya les voy a indicar, mejor dicho, a preguntar qué entendieron en esta primera parte, ¿no? ¿Ya? Vamos con la segunda. ¿Quién es el voluntario? El siguiente voluntario. Yo, profesor Trujillo. Listo, dele. Cuando el diodo está funcionando en la figura 1-37A, el conector positivo del medidor representado en la ilustración con un tono claro de gris está conectado al ánodo y el negativo en un tono más oscuro está conectado al cátodo para polarizar en directa el diodo. Si el diodo está bien, se tendrá una lectura de entre aproximadamente 0.5 Voltios. voltio y 0.9 voltio con 0.7 voltio como valor típico para polarización en directa. En la figura 1.7b, la posición del diodo se invierte para polarización en inversa. Si el diodo está funcionando apropiadamente, en general se obtendrá una lectura de all. Algunos DMM, ¿qué será, profesor, eso? Es el multímetro digital, ¿no? Ya, sí puede ser. Pueden mostrar el voltaje interno en la condición de polarización en inversa. Ok, listo. Aquí es importante, ¿no? En los multímetros digitales que utilizamos hoy en día, aparece, ¿no? Este famoso 0L, ¿ya? Unos dicen que es 0 voltios y no es así, ¿ya? ¿Qué realmente sería? ¿Cuál sería la lectura real de este valor? Les dejo como incógnita, ¿no? ¿Ya? Vamos con la tercera parte. ¿Quién va de voluntario? Cuando el diodo está defectuoso, cuando un diodo no se abre, se obtiene una indicación fuera de la escala OL, tanto en condición de polarización en directa como en la condición de la polarización en inversa, como se ilustra en la figura 1-38A. Si un diodo se encuentra en cortocircuito, el medidor lee 0B, tanto en la prueba de polarización en línea como en la prueba de polarización inversa, como se indica en la parte B. Ok, muy amables. ¿Ya? Listo, entonces vamos viendo, ¿no? Cada una de las partes. Aquí habla y detalladamente, ¿no? Eso es lo interesante para que vean cómo se va redactando, ¿no? Dice, el multímetro tiene una función de prueba de diodos que constituye una manera cómoda para probar un diodo. Un multímetro digital típico, ¿sí?, se muestra en la figura. Tiene un pequeño símbolo de un diodo para marcar la posición del conmutador de funciones. Cuando se coloca en diodo test, el medidor proporciona un voltaje interno suficiente para polarizar el diodo, en directa o en inversa, ¿sí? Ya, miren la manera de redactar, ¿no? Hay muchas veces que cuando se ha preguntado, ¿no?
describa el proceso de comprobación de un diodo. Por lo general ustedes colocan, ¿no? Conecto el multímetro al diodo. Si marca tanto, está bien. Si marca tanto, está mal. Ya, pero si se dan cuenta, aquí primero dice, colocamos el multímetro en la posición de diodo. Colocamos en la prueba, la prueba del diodo. Le da todo el detalle, ¿no? Entonces, así deben ustedes también redactar, ¿sí? Porque el decir que cojo las puntas del multímetro y le coloco al diodo, no estoy diciendo, ni siquiera estoy diciendo si está en polarización directa, si está en polarización inversa, si el multímetro está en prueba de diodo, porque también puedo probar, y ya vamos a ver más adelante, podemos probar el funcionamiento del diodo utilizando la medición de resistencias, ¿no? O sea, no necesariamente el multímetro tiene que tener el simbolito del diodo. También podemos medir o comprobar el estado de un diodo utilizando la escala de ohmios, ¿no? La medición de resistencias de un multímetro, ¿ya? Entonces, por eso es importante que usted, cuando diga cuál es el procedimiento, indique por dónde se está yendo. Si se está yendo por la prueba del diodo, ¿sí? Entonces selecciona en el multímetro la posición donde está el símbolo del diodo. O de no, si es que está haciendo midiendo resistencias, tiene que poner la escala de la resistencia que va a medir, ¿ya? Y eso, por lo general, ustedes no redactan, pero miren la manera de redactar, ¿sí? Aquí está bastante entendible, incluso el procedimiento, ¿no? Dice, cuando se coloca el diodo test, el medidor proporciona un voltaje interno suficiente para polarizar el diodo en directa o en inversa. Este voltaje interno puede variar entre las diferentes marcas de multímetros digitales, pero 2.5 a 3.5 es un intervalo típico de valores, ¿ya? Acá dice, cuando el diodo esté en funcionamiento, miren cómo redacta y dice, el conector positivo del medidor, ¿sí? Representado en la ilustración con un tono claro gris, hasta le da los detalles, miren, ¿sí? El que está representado con un tono claro gris está conectado al ánodo, ¿ya? Entonces ya sé que el cable positivo del diodo le conecto al ánodo y el negativo, ¿ya? Y miren, hace la aclaración, ¿no? Un tono más oscuro está conectado al cátodo, ¿ya? Eso significa que está polarizado el diodo en directa, ¿ya? Y si el diodo está bien, ¿sí? Dice, se tendrá una lectura entre 0,5 y 0,9 voltios, ¿ya? Con 0,7 voltios como valor típico, ¿ya? Entonces, si está bien el diodo, tiene que marcarme un valor en este rango, ¿ya? Ahora, si cambio la posición del diodo, ¿sí? Invierto la posición del diodo, eso es lo que dice aquí, ¿no? La posición del diodo se invierte para la polarización inversa, ¿ya? Si el diodo está funcionando apropiadamente, dice, se obtendrá una lectura de 0L, ¿ya? Algunos multímetros dice puede mostrar el voltaje interno, bueno, esto no viene al caso, ¿ya? Entonces, si está bien el diodo en polarización inversa, marca 0L. Ahora sí, ¿quién me dice qué significaba 0L? Es una resistencia infinita. Eh, Es cuando la resistencia es superior a la que puede medir un multímetro. Sí, pero no necesariamente tiene que ser valor de resistencia, ¿no? Aquí lo está diciendo clarito. Me significa fuera de escala. ¿Sí? Fuera de escala. Eso significa. En los multímetros antiguos, los que tenían la agujita, ¿no? Usted cuando medía eso, ¿qué pasaba con la aguja? La aguja se iba al otro extremo, ¿no? Se iba y se desaparecía de la escala y pegaba en el otro extremo. La flechita como que se quería salir del multímetro y significaba que salía de la escala. Si es que estamos midiendo resistencia, es efectivamente lo que dice el compañero. Eso equivaldría a una resistencia infinita, ¿ya? Entonces, si es que yo tuviera los multímetros antiguos, ¿no?
de los de aguja, ¿ya? Si yo cojo y le coloco en escala de ohmios y las puntas las tengo separadas sin ningún elemento, ahí me estaría marcando infinito. Entonces la pluma estaría hasta el fondo. Pero si yo las puntas las conecto a una resistencia, ahí la pluma va bajando y me indica el valor de la resistencia que está midiendo. ¿Ya? Entonces ese famoso OL, 0L, como ustedes quieran verlo, no significa 0 voltios. Y ese es el gran problema que ustedes tienen. No es lo mismo decir circuito abierto que decir 0 voltios. ¿Qué era 0 voltios? 0 voltios más bien era un contacto cerrado, ¿se acuerdan? Entonces, el momento que ustedes digan que ahí están midiendo 0 voltios, lo que están diciendo es que ahí hay un cortocircuito o un interruptor cerrado. Y no es así, más bien es todo lo contrario, ¿sí? Están teniendo es un circuito abierto. Y no me está marcando 0 voltios, me está marcando fuera de la escala, porque no hay valor para lo que se está midiendo. ¿Ya? Entonces mire la importancia de entender, ¿no?, la simbología que me aparece en el multímetro. Creo que todos hemos visto este valor en el multímetro, pero creo que recién ahorita nos estamos enterando de qué significa realmente, ¿no? Ya. Entonces acá dice que es fuera de la escala, ¿no? Cuando está defectuoso el diodo, ¿sí? Entonces en polarización directa o inversa, ¿sí?, me indica fuera de la escala. Significa que está abierto tanto para un lado como para el otro. Eso es sinónimo de que el diodo está mal, ¿ya? Y por el contrario, puede medir 0 voltios. Ahora sí dice 0 voltios, ¿no? No dice 0L. Dice 0 voltios. Tanto en el un lado como en el otro, también significa que está mal. En el un lado significa que el diodo internamente se me abrió, ¿no? Es un elemento abierto, es un elemento roto, porque no me deja pasar la corriente en ninguno de los dos sentidos. Pero acá, ¿sí?, cuando dice que mide en los dos lados 0 voltios, significa que el diodo me está haciendo cortocircuito. Entonces miren, a diferencia de los elementos pasivos que habíamos visto anteriormente, un elemento semiconductor sí me puede producir un cortocircuito, ¿ya? Y ese cortocircuito sí me puede afectar a mi equipo, ¿ya? Vamos a ver la famosa figura, a ver si quedó clarito lo que entendimos con la redacción. Voy a bajarle un poco la escala. Ah, no, ahí mismo. Sí se alcanza a ver. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, ¿no? Para empezar, ¿se acuerdan que decían que había una punta de un color gris claro, ¿no? Y si ustedes ven aquí en el multímetro, este es el que mediría los valores, ¿no? Y el otro es el común o más conocido. Este por lo general es de color rojo y este otro es de color negro, ¿no? En los multímetros, los colores de los cables, ¿ya? Entonces el color rojo está en el ánodo, ¿no? Y el negro está en el cátodo. Eso significa que la polarización es en directa, ¿ya? Miren lo que decía. Pongo el selector del multímetro, le pongo en el símbolo de diodos. Entonces yo ya sé que voy a hacer una prueba de un diodo, ¿ya? Y cuando está en esta posición y está en esta polarización, yo mido. Y me mide 0,7, ¿ya? 0,7 voltios en polarización directa, eso es bueno, ¿ya? Pero la comprobación no se queda ahí. Yo tengo que hacer la medición en polarización inversa, ¿ya? Y miren, aquí lo único que hizo es dar la vuelta al diodo, ¿no? Miren la franja aquí donde está. Y miren la franja acá donde está. Lo único que hizo fue darle la vuelta al diodo, ¿ya? Y automáticamente estamos en polarización inversa. ¿Por qué? Porque estamos colocando el rojo, el positivo, al cátodo y el negativo, el negro, al ánodo. Polarización inversa. ¿Y qué está marcándome en polarización inversa?
fuera de escala. ¿Ya? Entonces, en polarización directa me marca el voltaje nominal del diodo, significa que es un interruptor cerrado. Y en polarización inversa me marca fuera de la escala, lo que significa que es un contacto abierto. Entonces, cuando yo mido esto en estas dos polarizaciones, significa que el diodo está en perfectas condiciones. ¿Ya? El diodo está bien. Ahora, dice que si en las dos posiciones, miren acá abajo, ¿no? A ver, vamos a subir un poquito más. Ahí. ¿Ya? Miren acá, en las dos posiciones, ¿no? Del diodo. Aquí está con la flecha del un lado y del otro lado. Si en las dos posiciones me marca 0L, en las dos posiciones, mirarán, no solamente en una, en las dos posiciones me marca 0L o fuera de escala, significaría que internamente este elemento está abierto, ¿ya? Internamente está, imagínense que estuviera roto, ¿no? Entonces no me permite el paso, es un interruptor abierto permanente, ¿ya? Porque en el un lado y en el otro lado me marca interruptor abierto. Pero la otra posibilidad que le puede dar es que midiéndole tanto en una polaridad como en la otra polaridad, ¿sí? Me marca 0 voltios. Aquí sí me dice 0.00 voltios. ¿Ya? Entonces significa que internamente hay un cortocircuito. Y es como que este elemento me estuviera haciendo cortocircuito. Ya sabemos, ¿no? Que en un interruptor cerrado o en un cortocircuito, el valor que yo voy a medir de voltaje va a ser 0. Entonces, cuando medimos estos valores, cuando tenemos estos valores, significa que el diodo está defectuoso, ¿no? Diodo defectuoso y tiene que ser reemplazado. ¿Preguntas, jóvenes? Está claro, profesor. Sí, ¿no? Estamos viéndole con imágenes bastante claras. Si vieron, aquí el gráfico complementó el texto, ¿no? Pero si nosotros leemos solamente el texto, también le entendíamos de la misma manera, ¿no es cierto? Aquí entendíamos cuando está bien y cuando está defectuoso, qué es lo que debe suceder, ¿sí? Y con el gráfico como que quedó un poquito más claro nada más, ¿sí? Pero en el texto también está. Así es como usted tiene que redactar su proyecto de titulación, ¿ya? Tiene que estar bien claro en la redacción del texto, ¿sí? Y el gráfico, la figura, le sirve como apoyo, ¿sí? De lo que usted puso en palabras. De ninguna manera usted solamente va a salir, ¿no? Yo realicé mi trabajo de tesis como se muestra en la siguiente figura y se acabó. No. Porque yo quito la figura y ¿qué leo? ¿Qué tengo en texto? Nada. Pero en cambio en este libro, si yo quito este gráfico y leo lo de acá, igual comprendo. ¿Ya? Eso siempre métase en la cabeza, ¿no? La utilización de figuras en un libro, ¿sí? No reemplaza al texto. Una figura no reemplaza al texto, ¿sí? Una figura es el complemento del texto. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí ya viene el resumen. Nos habíamos saltado esta parte de acá, ¿no? De la verificación del diodo con la función de ohmios del multímetro, ¿no? ¿Ya? Entonces, para terminar esta parte y no quedarnos con la incógnita, vamos a leer qué es lo que dice, ¿no? Dice, los multímetros digitales que no disponen de la función de prueba de diodo pueden ser utilizados para comprobar un diodo situando el selector de funciones en ohmios, ¿ya?
Para verificar un diodo bueno en la condición de polarización directa, se tendrá una lectura de resistencia que puede variar según la batería interna del medidor. Muchos medidores no disponen de suficiente voltaje en el ajuste de ohmios para polarizar en directa por completo a un diodo, y la lectura puede ser de varios cientos a varios miles de ohmios. Para la verificación de la polarización en inversa de un diodo bueno, se tendrá una indicación de fuera de la escala, ¿sí? Tal como el famoso 0L, ¿no? En la mayoría de los multímetros digitales, porque la resistencia inversa es demasiado alta como para que la mida el aparato. ¿Ya? Entonces, si no tenemos el simbolito de diodos, ¿ya? Podemos utilizar el multímetro, colocamos el selector en ohmios y en polarización directa tiene que marcarme un valor de resistencia. ¿Ya? ¿En qué orden? Aquí dice entre varios cientos a varios miles de ohmios. ¿Ya? Y en polarización inversa tiene que darme fuera de la escala. Entonces con eso yo ya sé que el diodo está en perfectas condiciones. ¿Ya? Si me mide resistencia en ambas polarizaciones, está mal, ¿no es cierto? O si me mide fuera de escala en ambas posiciones, polarizaciones, está mal. ¿Ya? Entonces es otra manera de verificar el funcionamiento del diodo. ¿Sí? Otra manera para determinar si el diodo está bien o está mal. ¿Ya? Listo. Parece que estamos claros hasta aquí, ¿no es cierto? No creo que haya ninguna inquietud, ninguna pregunta, tanto de qué es un diodo, cómo está formado un diodo, cómo trabaja un diodo, ¿sí? Y cómo puedo yo medir o saber si un diodo está bien o está mal. Ya, con ese conocimiento, usted ya puede diagnosticar de mejor manera, ¿no? El daño de un equipo eléctrico o electrónico que tenga este tipo de dispositivos. ¿Ya? Aquí lo que nos viene ya sería, bueno, creo que hay un capítulo de diodos especiales, que eso no vendría. Bueno, hay ejercicios, problemas, estructuras, cualquier cantidad de problemas, ¿no? Aplicaciones del diodo. Ah, sí, ya de una vez, aprovechando que estamos aquí, pero eso ya lo veríamos la siguiente clase, ¿no? Hablaremos ya de las aplicaciones del diodo. Ya, si ya sabemos el diodo qué hace, deja pasar en un sentido y en otro sentido no, entonces vamos viendo qué aplicaciones, en qué aplicaciones utilizamos este elemento. ¿Ya? Aquí podemos ver, tenemos los rectificadores de media onda, los rectificadores de onda completa, los filtros y reguladores de una fuente de alimentación, circuitos limitadores, sujetadores con diodos, multiplicadores de voltaje. Mire, aquí habla de la hoja de datos del diodo, de lo que hablábamos, ¿no? El famoso datasheet. Y la solución de fallas, ¿no? Actividad de la aplicación. Cómo damos solución a fallos que se presenten, ¿sí? Debido a fallos en el diodo. Entonces, todo eso vamos a ver a partir de la siguiente clase, ¿sí? Y una vez vamos abordando la parte de la fuente, ¿no? Que estaba en nuestro PEA, que tratábamos la reparación, ¿sí? De una fuente de alimentación. Aquí tenemos todo sobre la fuente de alimentación, cómo se utilizan los diodos, cómo lo implementamos en la fuente, cómo trabajan los diodos, rectificador media onda, onda completa, ¿sí? Y seguiremos avanzando con esta parte de aquí, y de ahí pasaríamos a la parte de los transistores, que a manera de, miren, aquí está la hoja de datos, ¿no? Hasta aquí quería llegar.
Esta es la famosa hoja de datos, el famoso datasheet. Entonces usted busca el datasheet, el número 1N4001, bueno, aquí le dice que es del 4001 al 4007, ¿ya? Y le da todas las características, ¿no? Entonces, mire, aquí debe estar el voltaje, ¿no? El voltaje del diodo. Sí, lo que permite el voltaje, la circulación de corriente en el diodo es de 1 amperio, miren. ¿Ya? Es de 1 amperio. 1 amperio puede circular a través del diodo. Eso debe ser en polarización directa, obviamente. ¿Ya? Características térmicas. Miren las características térmicas del valor de la disipación de la energía es de 3 vatios, por ejemplo, aquí. Miren la resistencia térmica de la unión, ¿sí? Cómo varía, ¿no? Es 50 grados por vatio. ¿Ya? ¿Qué más? Características eléctricas. Miren, aquí está el voltaje, ¿no? El voltaje del diodo. El 0,7 que decía en el texto, ya de este diodo específico ya no es 0,7, es 1.1 voltios. ¿Sí ven? El VF que teníamos en el texto. El que medíamos 0,7. No ha sido 0,7. Para este diodo, para este valor, estamos viendo en el datasheet, es 1.1. Por eso digo, si usted quiere saber los datos exactos del diodo, tiene que irse a la hoja de datos, a este famoso datasheet. ¿Ya? Aquí tenemos las corrientes. ¿Se acuerdan de las corrientes de reversa? Miren la corriente de reversa, que pese a que el comportamiento es como un circuito abierto, pero hay un retorno de corriente. Miren el orden de la corriente, ¿no? Es de 5 microamperios a 25 grados centígrados, ¿ya? Entonces es una corriente casi despreciable, ¿no? 5 microamperios. Casi es nada. Pero es bueno saber que si existe una circulación inversa, una circulación inversa en el circuito, ¿sí? Por efectos del diodo. Entonces miren, aquí están todas las características del elemento. Y con las gráficas, hay unos manuales incluso que les dan los circuitos de aplicación, ¿no? Aquí vienen al final los circuitos de aplicación de los diodos y es bastante interesante. Pero esto es en sí la información que contiene un famoso datasheet. De esto en el internet encuentran páginas completas y solamente ingresan el número del elemento y les dan toda la información. ¿Ya? Aquí les indica cómo interpretar los valores, aunque ya los conocemos, ¿no? Al menos los principales ya los conocemos. Solución de fallas. Sí, esto es importante, ¿no? Tomando en cuenta la asignatura, ¿no? Que es de mantenimiento. Cómo llegar a identificar un fallo. También es importante. ¿Qué pasos nosotros debemos seguir para identificar un fallo? ¿Ya? Primero la representación del equipo, ¿no? En este caso es la fuente de alimentación. Tengo una conexión a la entrada y tengo un voltaje de salida. ¿Ya? ¿Qué pasa si a la salida tengo 0 voltios y sí tengo conectado? ¿Por dónde voy? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que si estoy conectado, pero en la salida tengo esta forma de onda? ¿Sí se dan cuenta que es un poco recortada al final? ¿Qué significa eso? ¿Qué parte está fallando? ¿Ya? Entonces eso se solventa siguiendo ciertos pasos. Aquí está identificando cada uno de ellos. Primero el análisis, después la planificación, después la medición, ¿ya? Y luego el análisis de las fallas, ¿ya? Entonces aquí le vamos indicando cómo tiene que hacer un seguimiento de manera adecuada para tratar de identificar la parte que está defectuosa. Ojo que esta habilidad cada vez se está perdiendo, ¿no? Si ustedes van a hacer la reparación, ¿qué le dicen el que repara? Uy, tiene que cambiar toda la tarjeta. ¿Sí o no? Es lo típico. Bueno, eso ustedes son jóvenes, ¿no? Ya para ustedes es algo normal. Pero en mi caso, que ya algo de edad tengo, cuando uno mandaba a reparar algo, sea eléctrico, sea electrónico, sea del vehículo,
Los maestros sí eran maestros, ¿no? Los que trabajaban en los talleres, porque se dedicaban a ver cuál de toda la tarjeta, qué elemento es el que estaba dañado, y ese elemento le cambiaban. En la parte mecánica, ¿no? En la parte mecánica, la última vez me acuerdo de un motor de arranque, le desarmó el motor de arranque y le cambió una comarandela que tenía ahí en una parte. Y le arregló, y quedó arreglado. Pero vaya a los concesionarios o vaya donde los técnicos modernos, ¿qué le dicen? Ah, no, el motor de arranque, tiene que comprar el otro, ¿no? El kit completo, por favor, para que venga todos incluso los accesorios piden que venga completo. Los pernos, por si acaso se le daña al momento de sacar el perno. Entonces piden no solamente la parte, sino todos los accesorios, ¿no? El kit completo. Entonces esa habilidad se está perdiendo lamentablemente, ¿ya? Y eso de pronto sea algo que se intente rescatar con esta asignatura, ¿ya? Con estos lineamientos y con estas habilidades que usted debe ir desarrollando para ir determinando el fallo puntualmente en qué parte se encuentra, ¿ya? Todo eso es lo que se nos viene. Y de ahí para pasar al transistor, ¿no? Aquí como que vamos a hacer un poquito de modificación, ¿no? Porque esto está planificado en el PA, pero más adelante estaban elementos activos, elementos pasivos, elementos activos y luego todo lo demás. Pero aprovechando el hilo, ¿no? El hilo de la secuencia, lo que vamos a hacer es esta pequeña modificación. Vamos de los diodos a pasarnos a las fuentes, a la reparación de las fuentes, a la utilización del osciloscopio, porque miren, esto de aquí, estas gráficas, es lo que nosotros obtenemos en un osciloscopio, ¿ya? Y esa forma de onda nos da un diagnóstico mucho mejor, ¿no? Que un multímetro. Entonces vamos a adelantar esas partes y luego terminaríamos con el transistor, que es lo que vendría más acá adelante, ¿ya? Y terminaríamos ahí la parte de los elementos activos y pasaríamos con las otras secciones que estaban planificadas en el P, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Aquí también para hablar un poquito del osciloscopio, que tiene, cómo funciona, que obtenemos, ¿ya? Y si ustedes quieren también los simuladores, ¿no? En los simuladores de circuitos electrónicos podemos reproducir el circuito y también podríamos utilizar las opciones de osciloscopio que tienen los programas simuladores, ¿ya? También es algo interesante que ustedes sepan, ¿ya? Eso nada más quería comentarles. Una pequeña modificación, no se está suprimiendo nada, simplemente se está intercambiando, ¿no? La secuencia que se tenía originalmente. Listo, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud respecto a esto. Voy a la asistencia antes de olvidarme. Mantenimiento. Me contesta por favor, Angulo Julio. Angulo Julio. No. Bone Kerly Cristina. Presente. Gracias. Carvajal Brian. Carvajal Brian. No. Castillo Davy. Presente, profe. Gracias. Chichande Edith. Chichande Edith, no. Conde Jackson. Presente, presente, profe. Gracias. Gleim Sebastián. Gleim Buenas noches, profesor, presente. Ok, gracias. Gleim Carlos Francisco. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Intriago Ángel. Presente, profesor, buenas noches. Gracias. Martínez Anaela. Presente. Gracias. Méndez Nadelin. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Wilfrido. Presente, profesor. Gracias. Mera Diego. Presente. Gracias. Mesa Dylan.
Presente, profe. Gracias. Mosquera Karen. Presente, profesor. Gracias. Olaya Luis. Presente, profesor. Gracias. Padilla Janio Aníbal. Padilla Janio Aníbal. No. Trujillo Iván. Presente, profesor. Gracias. Bernaza Aníbal. Presente, profesor. Ok, listo, ¿no? Estamos completo ahí con la lista, con la asistencia. Ok, listo. Entonces, si no hay preguntas, inquietudes, quedaríamos hasta ahí con la materia para no dejar el siguiente tema iniciado, ¿no? Entonces quedaríamos ahí. Si no hay más preguntas, inquietudes, sí, entonces nos estaríamos viendo la próxima clase. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Listo, jóvenes. Entonces, que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima clase. Igualmente, profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. A ustedes, gracias.